I have thoroughly enjoyed my time with you thus far. He disfrutado plenamente mi tiempo con ustedes hasta ahora. I enjoyed hearing you pray this morning and worshiping our risen Lord together. Disfruté mucho el escucharlos orar esta mañana y adorar a nuestro Señor juntos. I'm so glad we can join our voices together in praise and adoration through song. Me alegra mucho poder unir nuestras voces en adoración a nuestro Señor a través del canto. And I am so very grateful for the opportunity to share with you, to talk with you between the sessions and at the various meals. Y también agradezco mucho la oportunidad de poder compartir y hablar con cada uno de ustedes en nuestras comidas compartidas. I apologize, I do not speak very good Spanish at all. Me disculpo, yo no hablo muy bien español. I'm looking forward to the day when we will be in heaven where I will know Spanish very well. Ansío el día en que estemos en el cielo y yo sepa muy bien el español. But I do enjoy talking with you, learning about your ministries and praying with you. Pero disfruto mucho el hablar con ustedes y aprender de sus ministerios y orar juntos con ustedes. So please come up to me, come up to Pastor Rick and the others, and we enjoy your deep fellowship. Entonces, por favor, acérquense a mí, acérquense al pastor Rick y a otros, y nosotros disfrutamos mucho estar con ustedes. We are just dipping in. We are just able to cover a brief amount of material on these big subjects. Nosotros apenas podemos hacer una vista panorámica, un poquito de cada de estos temas. And we're going to have a question and answer time later this afternoon, I believe, where we will be able to answer more in-depth questions from you. Y en esta tarde vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para poder contestar algunas preguntas y indagar un poquito más en los temas. And that's how we learn, by asking questions and looking into God's Word together. So please come ready this afternoon for that exciting time. Y así es como aprendemos nosotros, haciendo preguntas y revisando la palabra de Dios juntos. Entonces, por favor, les invito a que vengan a este tiempo a estar juntos. Would you take your Bibles and turn with me today to 1 Thessalonians chapter 5? Por favor, abran sus Biblias y vayan conmigo a Primera de los Tesalonicenses, capítulo 5. We're going to talk about the responsibility of you as a shepherd, the pastor as a shepherd. Vamos a hablar de la responsabilidad de ustedes como pastores de ovejas, el pastor como pastor de ovejas. As you're turning there, just 4 things about me that might help you better understand who I am. Mientras están llegando a la carta a los tesalonicenses, solo 4 cosas sobre mí que tal vez le ayuden a entender por qué. I love to ride a bicycle. Me gusta andar en bicicleta. I love coffee, and every morning I drink coffee from Costa Rica. Believe it or not, I do. Me encanta el café y cada mañana, lo crean o no, tomo café de Costa Rica. And now, every morning when I make coffee, I'm going to be praying for some of you. Y ahora, cada mañana que esté tomando café, voy a estar orando por algunos de ustedes. I love to read all kinds of books. Me encanta leer toda clase de libros. And I love to interact, and most importantly, I love to look at the Word of God together and learn together from God. Y me encanta interactuar y más importante, me encanta revisar la palabra de Dios en conjunto y aprender conjuntamente de Dios. As I said last night, there's a mass confusion about what a pastor is to be and what a pastor is to do. Como lo mencioné anoche, hay una increíble confusión sobre qué es lo que tiene que ser un pastor y qué es lo que tiene que hacer un pastor. No doubt there might be some confusion even among the members of your church about what a pastor is to do, what a pastor is to be. Incluso puede ser que en sus congregaciones haya un poco de confusión de lo que tiene que ser un pastor y lo que tiene que hacer un pastor. There's so much understanding because we are so influenced by our culture and by tradition, what it's always been like in churches.
Hay mucho malentendido debido a que estamos muy influenciados por nuestra cultura y por la tradición, lo que siempre se ha hecho en las iglesias. But our understanding of what a pastor is to be should be shaped by the Word of God. Pero nuestro entendimiento de lo que un pastor debe ser, debe estar formado por las Escrituras. And we belong to a group of Christians who are always reforming. And so we're always learning, we're always growing. Y nosotros pertenecemos a un grupo de cristianos que siempre se está reformando y siempre estamos aprendiendo y avanzando, creciendo. If you were to take a survey among your congregation today and ask them, what do you think a pastor should do? You might be surprised by their answers. Si ustedes hicieran una encuesta el día de hoy en sus iglesias y preguntan qué piensan ustedes que un pastor debería hacer, puede que les sorprendan las respuestas. One pastor asked his congregation to do that. Un pastor le pidió a la congregación que hacer eso. He said, write down everything you think I should do in a week, and also write down how long you think that should take me to do it. Él le dijo, hagan una lista de las cosas, todas las cosas que ustedes piensan que yo tengo que hacer en una semana y también escribir cuánto debería yo de durar haciendo esas cosas, cuánto me tomaría hacer esas cosas. He got back the results and announced them to the congregation the next Sunday. Él recibió los resultados y se lo enseñó a la congregación el domingo. He said, you wrote down everything you wanted me to do, and you think that I should work 100 hours a week as a pastor. Dice que él les dijo, ustedes escribieron todo lo que ustedes quieren que yo haga, y ustedes piensan que yo tengo que trabajar 100 horas por semana como pastor. And many of the things they had on that list is not what God says a pastor should do. Many things on the list were not what God said a pastor should do. Y muchas de las cosas en la lista ni siquiera eran cosas que los pastores tienen que hacer. There's a more excellent way, it's God's way, to understand what a pastor is to be as a shepherd. Hay un camino más excelente, el camino de Dios, para entender qué es lo que tiene que ser un pastor. And your ministry as a shepherd is to keep the main thing the main thing. Y el ministerio de ustedes como pastores es mantener lo principal siendo lo principal. You are to be an overseer. Ustedes tienen que ser supervisores, You're to be a pastor. tienen que ser pastores, You're to be a teacher. tienen que ser maestros And you need to care for the sheep. y también tienen que cuidar a las ovejas. I would encourage you, we're going to learn later this afternoon that your calling is to lead the flock of God, to lead the flock. Vamos a aprender en esta tarde que su llamado es el de guiar al rebaño. You've heard about interceding for the flock today, praying for the church. Ustedes hoy escucharon sobre la intercesión por el rebaño, orar por el rebaño. Today we're going to talk about caring for the sheep. Hoy vamos a hablar sobre cuidar al rebaño. In 1 Thessalonians 5:12 through 22, we learn what a growing, healthy church looks like. En primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 12 al 22, aprendemos cómo es que se ve una iglesia saludable que crece. There are 4 sermons that you could preach from this text. Hay 4 sermones que se podrían predicar de este texto. The first one is the sheep's relationship to the shepherd. The sheep's relationship to the shepherd. El primero sería la relación que tiene el rebaño con el pastor. Number 2, you could preach a message on the shepherd's responsibilities to the sheep. El número 2 podría predicar un sermón de cuáles son las responsabilidades del pastor hacia las ovejas. Number 3, the sheep's ministry to other sheep. El número 3 sería el ministerio de las ovejas a otras ovejas. And number 4, the sheep's relationship to the shepherd, Y número 4, the great shepherd. la relación de las ovejas con el gran pastor. Would you please read verses 12 through 15
as Byron reads it, notice there are 3 responsibilities of the sheep and 3 responsibilities of the shepherd. Vamos a leer entonces del verso 12 al verso 15. Y a medida que lo leemos, por favor, noten que hay 3 responsabilidades de las ovejas y 3 responsabilidades de los pastores. Just read verses 12 and 13. Ok, solo el verso 12 y 13. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, con amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. One thing you see in this text is that there is supposed to be a strong love relationship between the shepherd and the sheep. Una de las cosas que vemos en este texto es que tiene que haber una fuerte relación de amor entre el pastor y las ovejas. It goes both ways. The shepherd is to love the sheep, and the sheep are to love the shepherd. De ambos lados, tanto el pastor tiene que amar a las ovejas, como las ovejas tienen que amar a su pastor. Notice the 3 responsibilities of the sheep in this text. Noten por favor las 3 responsabilidades de las ovejas que hay en este texto. By the way, Paul is using strong language. He says, I urge you, I beg you, I beseech you, brothers, to do this. Y por cierto, Pablo está usando un lenguaje muy fuerte. Él dice, y os rogamos, hermanos. Sheep, number 1, you're supposed to know your shepherd. Know your shepherd. Ovejas, por favor. Primero que nada, ustedes tienen que reconocer a sus pastores, conocer a sus pastores. Number 2, sheep, you are to esteem your shepherds highly for their work's sake. Número 2, ovejas, ustedes tienen que estimar a sus pastores mucho por el trabajo que ellos hacen. And number 3, you are to live peaceably with your shepherds. Y número 3, ustedes tienen que vivir de una manera apacible con su pastor. Tomorrow morning, we're going to look at verses 14 and 15. Mañana en la mañana vamos a revisar los versos 14 y 15. And we're going to look at the responsibilities that sheep have with other sheep, that every member should have with other members. Y lo que vamos a revisar son las responsabilidades que tienen las ovejas con otras ovejas, que cada miembro debería tener con otros miembros. But today I want you to see 3 simple responsibilities of a sheep, of the shepherd to his sheep in this text. Pero el día de hoy quisiera que ustedes vean 3 simples responsabilidades de las ovejas del pastor hacia sus ovejas. If we have any time left over, we'll look at a few other responsibilities, but we want to look at these especially in this text. Si nos queda tiempo, podemos revisar otras responsabilidades, pero en particular queremos concentrarnos en estas responsabilidades de este texto. I want to give you some homework though. I want to give you an assignment, okay? Quiero, eso sí, dejarles una tarea. This is not a full picture of what a shepherd does. This is just a snapshot. Esto no es algo completo de cómo tiene que ser un pastor. Esto es nada más un resumen. If you want to see the full picture of what a shepherd's responsibility is, read and study the pastoral epistles and notice all of the commands, all the responsibilities of a shepherd. Si ustedes quieren conocer en su totalidad lo que tiene las responsabilidades de un pastor, tienen que leer las epístolas pastorales y ahí van a notar todas las responsabilidades que tiene un pastor. 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, study it, read those books regularly in your pastoral ministry. Read them 3 or 4 times a year. Remind yourself. La primera y la segunda carta a Timoteo, la carta a Tito, lean eso, estudienlo, leanlo regularmente, es 3 o 4 veces al año. So, what's the first responsibility? Know them which labor among you. So, shepherds are to labor among the sheep. Labor among the sheep.
La primera responsabilidad, ¿cuál sería entonces? Dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Entonces, los pastores tienen que trabajar entre las ovejas. The word labor signifies strenuous effort. La palabra que tenemos como trabajan o trabajo o labor es un esfuerzo bastante fuerte. It means significant exertion, significant diligence. Significa una diligencia significativa. It results in exhaustion and weariness. Esto da como resultado cansancio, desgaste. It speaks of sweat and toil and hard work. Esto habla sobre cansancio, sudor, trabajo duro. The pastor ought to be the hardest working man in the congregation. El pastor tiene que ser el hombre que trabaja más arduamente en toda la congregación. And many of you I've already spoken with, you are doing this already. Y muchos con los que ya he hablado, ustedes ya lo están haciendo esto. I just want to encourage you and cheer you on and pray that you will do so more and more. Yo nada más quiero animarles y orar para que ustedes lo sigan haciendo más y más. To labor among the sheep requires great discipline. Discipline. Para trabajar en medio de las ovejas se requiere una gran disciplina. Discipline does not come to any of us naturally. La disciplina no es algo que nos pasa, que nos sucede naturalmente. But if you are not a disciplined man, you will not be a faithful pastor. Pero si usted no es un hombre con disciplina, no va a ser un pastor fiel. It takes discipline to study the Word of God. It takes discipline to pray personally and corporately. It takes discipline to shepherd God's sheep. La disciplina es necesaria para estudiar la palabra de Dios. Es necesaria también para orar personalmente y corporativamente. Y también es necesaria para ser un pastor. Richard Baxter, the Puritan, was a pastor's pastor. Un pastor puritano, Richard Baxter, era un pastor de pastores. And he said, this is a burden for the shoulders of not for the shoulders of a child, but for the shoulders of a man. He's talking about a pastor. Y él dijo, referente a ser un pastor, esta es una carga que no es para los hombros de un niño, sino para los hombros de un hombre. Colossians 1:28 says that our goal as pastors is to present every member mature in Christ, every member complete in Christ. La carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 28, dice que nuestra meta como pastores es presentar a cada miembro maduro en Cristo, a cada miembro completo en Cristo. Like Paul, we as pastors want to see Christ formed in our congregants, in our members, right? Christ formed in you. Como pastores, nosotros lo que queremos ver es a Cristo formado en los que se congregan, en nuestros miembros. We don't want to just see our members barely get into heaven. Nosotros no queremos ver a los que llegan a la iglesia, a los miembros, apenas como medio entender. We want to see them grow in Christ, mature in Christ, and die well in Christ. Queremos verlos a ellos crecer en Cristo, madurar en Cristo y morir bien. So number one, as shepherds, labor diligently, work in a disciplined manner among the sheep. Entonces, número uno es que el labor de los pastores trabajan diligentemente, disciplinadamente entre las ovejas. Look at your Bibles once again in verse
Number 12, 1 Thessalonians 5:12. Volvamos a la escritura, a la carta primera a los tesalonicenses, el verso 12, 5:12. The second responsibility is to exercise authority over the sheep. La segunda responsabilidad es la de presidir o tener autoridad sobre el rebaño. Now, that is what Pastor Rick is going to talk about later today. That's leadership. Eso es lo que el pastor Rick va a mencionar, a comentarles ahora en la tarde. Eso es liderazgo. So I'm going to just point that out. Labor among the sheep and exercise authority over the sheep. Entonces, nada más voy a mencionarlo. Es trabajar entre las ovejas y ejercer autoridad. Number 3, pastors are to give instruction to the sheep. Número 3, los pastores deben de instruir al rebaño. Look at verse 12. Revisemos el verso 12. The last part says, and admonish you. La última parte dice, y os amonestan. Notice down in verse 14 as well. También veámoslo en el verso 14. Why don't you read that, verse 14? El verso 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. In many of the versions, the English versions, the word admonish appears in both verse 12 and 14. It's the word in the Spanish, okay? En inglés y en español sucede que la palabra amonestar aparece en el verso 12 y en el verso 14. So admonishing is both a responsibility of sheep to sheep as well as shepherds to sheep. Esto de amonestar entonces es una responsabilidad tanto de ovejas a ovejas como de pastores a ovejas. It's the word that means to put to mind or to remind somebody. Es la palabra que significa traer a la mente o recordarle a alguien. So to admonish somebody is to remind somebody of something that they might have forgotten or are in danger of forgetting. Entonces, amonestar a alguien significa el recordarle a alguien algo que tal vez haya olvidado o que esté en peligro de olvidar. There are 3 elements in the word admonish. Hay 3 elementos en esta palabra amonestar. Number 1, that means there's going to be some confrontation. There's going to be some confrontation. Número 1, esto significa que va a haber algo de confrontación. Number 2, the goal is to change, to change. Número 2, la meta es cambiar. And number 3, there's the idea of genuine concern or genuine love. Y número 3, ahí está la idea de un amor genuino y de una preocupación genuina. So this word means to confront somebody out of concern in order to see biblical change. Entonces, esta palabra lo que significa es confrontar a alguien impulsado por una preocupación genuina para que esta persona tenga un cambio genuino. So as a shepherd, you are to publicly as well as personally sometimes confront somebody out of a shepherd's heart to see them change to become more like Jesus. Entonces, como pastores, ustedes tienen que públicamente y a veces personalmente confrontar a alguien para verlos a ellos, que salga de su corazón, para verlos a ellos cambiar y parecerse más a Jesús. This is not to be done in a cold manner or an academic manner. Esto no debe hacerse de una manera fría o académica.
It is supposed to be done with sometimes tears and with sometimes great heart burden. A veces se tiene que hacer con lágrimas e incluso con un gran pesar en el corazón. And sometimes this is positive. This is something God wants you to call a person to begin to do in a positive way. Y a veces esto es algo positivo, a veces es algo que Dios está llamando a esa persona a hacer positivamente. That is exactly what happened this morning as Pastor Rick talked about a call to corporate prayer, right? Eso es exactamente lo que pasó esta mañana cuando el pastor Rick hizo el llamado a orar corporativamente. He instructed us, he was concerned for our churches, and he called us to change, right? Él estaba preocupado por nosotros, nos hizo el llamado y por nuestras iglesias y nos hizo el llamado a cambiar. And oftentimes, this confrontation is negative in the sense it's calling people to stop doing something. Y a veces esta confrontación es negativa en el sentido de decirle a las personas que dejen de hacer algo. We call this sometimes a call to repentance, and we all need to repent all the time, right? Esto lo llamaríamos un llamado al arrepentimiento y todos nosotros necesitamos arrepentirnos en todo momento, ¿verdad? The Christian life is a continual call, isn't it, to repentance, really? Eso es el camino del cristiano, ¿no? Es el llamado a constantemente arrepentirse. In Acts 20:31, Paul said that he did not cease night or day to admonish everyone with tears. En el capítulo 20, verso 31 de Hechos, Pablo dijo que no cesaba, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. In Colossians chapter 1, verse 28, Paul says that he was warning everyone and teaching everyone with wisdom. En Colosenses capítulo 1, verso 28, Pablo dijo que él estaba amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. But again, this is to be done with a brotherly love, with a sincere, with an earnest and friendly concern. Pero, de nuevo, esto se tiene que hacer con un amor de hermanos y con un sincero, honesto, una honesta preocupación. We could apply this idea of giving instruction and admonition in many ways, but let me just focus on a few in our remaining moments. Podemos aplicar esta idea de instruir y amonestar de muchas maneras, pero permítanme enfocarme en unas cuantas. Every time you preach or teach, you should be doing three things. Cada vez que usted predica o enseña, debería estar haciendo tres cosas. You ought to help people see what God wants us to be, where we are right now, and then calling for biblical change in your congregation's life. Tenemos que ayudar a las personas a ver qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos, en dónde estamos en este momento y luego llamarles a un cambio bíblico. So use that as a structure for your sermon. This is where we are. This is where God wants us to be. This is how we change. Entonces pueden usar eso como una estructura para armar el sermón. Esto es en donde nosotros estamos, esto es donde a Dios le gustaría que estuviéramos y esto es cómo cambiamos. And if we are to be like Paul and admonish with tears day and night, the way we do that is to be word-centered, Y si ustedes tienen que ser como Pablo, de amonestar día y noche, entonces eso lo tenemos que hacer centrados en la palabra. Because Paul said that I commend you to God
and to his word, which is able to build you up. Porque Pablo dijo, yo los encomiendo a ustedes, a Dios y a su palabra, la cual puede edificarles. That is why, for example, I'm committed to expositional preaching or expository preaching, verse by verse, chapter by chapter, book by book. Por eso es que yo personalmente estoy dedicado a la predicación expositiva, que es predicar verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. You say, why do you preach verse by verse or word by word? You say what? That's a question. Why do you say Okay. you should preach verse by verse or word by word? Ustedes preguntarán, ¿por qué tengo que predicar yo verso por verso, libro por libro? Because every word in the scripture is inspired by God. Porque cada palabra en las Escrituras fue inspirada por Dios. And we are not to edit God. Y no deberíamos editar nada de eso. We don't want to go beyond what is written, and we don't want to leave out anything that's written. No queremos ir más allá de lo que fue escrito, ni tampoco queremos dejar por fuera nada de lo que fue escrito. So, what is the responsibility of a shepherd in these verses? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un pastor en estos versos? It is to labor among the sheep, Es el trabajar entre el rebaño, exercise authority over the sheep, ejercer autoridad sobre el rebaño and give instruction to the sheep. e instruir al rebaño. Let me encourage you today that no king, no president, no general, no billionaire has a more awesome calling than you do as a shepherd. Permítanme animarles hoy diciéndoles que no hay rey, ni presidente, ni general, ni billonario que tenga un llamado más excelente que el que tienen ustedes. No doctor, no lawyer, no politician has a more important calling than you do. No God hay- has called you to be a shepherd. No hay doctor, no hay abogado, ni político que tenga un llamado más importante que el que Dios le hizo a usted, el de ser un pastor. I hope that will humble you, but I hope that will motivate you in order to fulfill your calling. Espero que eso les humille, pero que también les motive para poder ejercer su llamado. It's a high, it's a holy calling. Es un llamado alto y es un llamado santo. I have just a few more minutes, and I'm just going to give you a brief overview of some other responsibilities of a shepherd that sometimes are a little less stressed or talked about. Solamente me quedan unos cuantos minutos, pero voy a darles un breve resumen de otras responsabilidades de un pastor que a menudo pues no se enfatizan tanto. There's a man who has been greatly influenced by Pastor Mark Dever of 9 Marks. His name is Brian Croft. If you want to write that name down, Brian Croft. Pastor Mark Dever. Brian, yes, Mark Dever, Pastor Leon knows him. Hay un hombre que ha sido muy influenciado por el pastor Mark Dever. Su nombre es Brian Croft. He wrote a book called The Pastor's Ministry, Biblical Priorities for Faithful Shepherds. Él escribió un libro llamado El Ministerio del Pastor, Prioridades Bíblicas para los Pastores Fieles. I would commend, if that book is in Spanish, to read it as a cohort of pastors together. What, I'm sorry? The beginning? I would just encourage Okay. the pastors here to read that book together and discuss it together. Animo a los pastores que están acá a leer ese libro juntos y conversarlo juntos. If it's not in Spanish, I'll pray that it gets in Spanish one day soon. Y So, si no está en good español, book. pues voy a orar para que lo traduzcan al español. And he talks about 10
biblical priorities of faithful shepherds. Y él habla sobre 10 prioridades bíblicas de pastores fieles. And here's just a few of the ones he highlights. Number one, set an example. Be an example to the sheep. Y aquí solo hay algunas de las que él menciona. Número 1, establecer un ejemplo, ser un ejemplo. 1 Timothy chapter 4 and verse 12, if you will read that. Vamos a leer en primera a Timoteo capítulo 4, verso 12. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Now, I won't go into all of those areas, but if you are to be an example of a believer, you need to be among your people on a regular basis, not just on Sunday. Entonces, no voy a ahondar en esas áreas, pero si usted debe ser un ejemplo, tiene usted entonces que estar entre su pueblo, no solamente el domingo, sino regularmente. 3 things I would just do with this verse. Number one, meditate on it. Take a day, just like Pastor Rick said, and meditate on this verse for your life. 3 cosas que haría yo con este verso. Número 1, como lo mencionó el pastor Rick, mediten, tomen un día entero para meditar en este verso. Number 2, evaluate your life, your character based on this verse. Número 2, evalúen su vida y su carácter basándose en este verso. And then number 3, set an example by meeting with your people on a regular basis. Y número 3, establezcan, sean un ejemplo, reuniéndose con sus ovejas regularmente. Here's a few suggestions for you. Aquí les tengo algunas sugerencias. Meet a young professional in your congregation, somebody who works in the workplace. Go to their workplace and spend an hour with them and see what they do and pray with them. Por ejemplo, conozcan a alguien, algún profesional que está actualmente laborando en la congregación y vayan al lugar de trabajo de ellos. Conózcanlo, pasen una hora con él para ver qué hace. Visit elderly people in your congregation and help them in their garden or just have some sweet fellowship with them and hear their life story. Visiten a personas, adultos mayores en su congregación y vayan, ayúdenle en el jardín o hagan, nada más tengan un tiempo de comunión con ellos. Is there a young couple in your church? Invite them over and talk about their marriage and talk about their lives and minister the Word of God to them and let them see you and your wife as an example. ¿Habrá alguna pareja joven en la congregación de ustedes? Invítenlos a su casa y hablen con ellos, hablen sobre el matrimonio, hablen sobre las vidas de ellos, ministrenle con la palabra de Dios y sean un ejemplo para ellos. I would encourage you as a pastor to set the example to your congregation, maybe in a small group or personally or sometimes with the congregation, and just acknowledge your weakness appropriately. Say, I struggle with this. I need your prayers. I want to be a better shepherd. Yo les animo como pastores que establezcan un ejemplo en la congregación, tal vez en un grupo pequeño, personalmente, o incluso con toda la congregación, y a veces pues reconocer sus debilidades de manera apropiada, decirles, a mí me cuesta esto, a mí me cuesta esto otro. And set an example to your congregation by saying, follow me as I follow Christ. Y establezcan un ejemplo en la congregación diciéndoles, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Let me just give you the others, and we can talk about them at the question and answer, or you can study them more on your own. Permítame darle los otros que faltan y ya sea que lo podamos hablar en el tiempo de preguntas y respuestas o que ustedes lo estudien por su cuenta. 3 of them just kind of go together. 3 de ellos como que van juntos. Let me encourage you to visit the sick in your congregation. Visit them in their homes and in the hospitals or wherever they might be.
Permítanme animarles a visitar a las personas que están enfermas. Visítenlos en las casas, en los hospitales o donde sea que vivan. I would encourage you, number 2, to comfort grieving people in your congregation. Comfort the grieving. Comfort those who have lost loved ones. También les animaría a que animen a las personas que están tristes en su congregación, que están sufriendo. Number 3, care for widows in your congregation. Care for widows. Care for those that have lost their husbands in your congregation. Número 3, cuiden de las viudas, cuiden de aquellos que han perdido a su cónyuge en la congregación. You do realize that's a biblical responsibility in 1 Timothy chapter 5 to visit the widows and care for them? Ustedes sí saben, ¿verdad?, que en 1 de Timoteo 5 está esa responsabilidad bíblica de cuidar de las viudas y sí, cuidarlas. Spurgeon said this. He said, during the midst of a pandemic, all day and sometimes all night, I went from house to house and saw men and women dying. Spurgeon dijo esto: durante el tiempo de una pandemia, durante todo el día y a veces durante toda la noche, yo iba de casa en casa y visitaba a mujeres y a hombres muriendo. How glad, he says, they were to see my face. Él dijo que qué animados que estaban al verme. When many were afraid to enter their house lest they should catch the deadly disease, I had no fear about such things. Cuando muchos tenían miedo de entrar a las casas de ellos porque pudieran contagiarse de esta enfermedad mortífera, yo no tenía miedo de eso. And I found that they gladly listened when we spoke of Christ and things divine. Y yo encontré que ellos escuchaban con gozo cuando yo hablaba de Cristo y de las cosas divinas. The hospital room and the funeral home can be two of the best classrooms for pastors. El cuarto, una sala en un hospital y la casa con un funeral pueden ser dos de las mejores salas de aprendizaje para un pastor. I have held the hands of saints who breathed their last breath and entered heaven. Yo he sostenido la mano de santos que exhalaron su último aliento y entraron al cielo. I have seen family members who were my enemies turn to become some of my best friends because they saw the love and the care of a shepherd for their family member. He visto a miembros de mi familia que eran mis enemigos convertirse en incluso mis mejores amigos porque ellos vieron el amor y el cuidado de un pastor en su familia. I have watched on the faces and in the hearts of many people who, when I entered their home, they were in despair, and God gave them hope, simply because I came and shared and was a shepherd to them. He visto la cara y los corazones de muchas personas que cuando yo entré al hogar de ellos estaban en desesperación y Dios les dio calma simplemente porque yo estuve ahí compartiendo con ellos siendo pastor. The ministry of the word, the preparation of the word is very important. Prayer is very important, but being among your people is also very important. Giving them the word personally and praying for them individually. El ministerio de la palabra es muy importante, la preparación de la palabra es muy importante, la oración es muy importante, pero estar en medio de su pueblo es también muy importante, dándoles a ellos la palabra y orando por ellos de manera personal. Let's pray together. Oremos. Thank you, Father, for the impact of your truth in our lives. Gracias, Padre, por el impacto de tu palabra en nuestras vidas. Make us faithful shepherds to the precious saints you've entrusted to our care.
Haznos pastores fieles a los preciosos santos que tú nos has confiado. Lord, please raise up more faithful shepherds in Central America. Señor, por favor, levanta más pastores fieles en Centroamérica. Thank you for making us a part of your church. Gracias por hacernos parte de tu iglesia. May we love your church, may we love your people because you love them and gave your life for them. Que nosotros amemos a tu iglesia y a tu pueblo porque tú los amaste y diste tu vida por ellos. Lord, teach us what it means and give us the power to be faithful shepherds for you. Padre, enséñanos a qué es lo que significa y danos el poder de ser fieles pastores para ti. We need your help until Jesus comes. Necesitamos tu ayuda hasta cuando Jesús venga. Bless each and every pastor here and those that come alongside pastors to encourage them. Bendice a los pastores que están acá y también a aquellos que vinieron con los pastores para animarlos. In Jesus' name I pray, amen. En Jesús oramos. Amén.